Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realizará la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado Alberto Eduardo Maiz Ariñana, que nos hablará sobre el tema las facultades del Ministerio Público y el levantamiento del cadáver. Pero antes me voy a permitir a dar lectura a una breve síntesis curricular de su trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, candidato a maestro por California Western School of Law, en la maestría en Derecho con especialización oral. Cuenta con una certificación en destrezas de litigación por parte de California Western School of Law a través de acceso a capacitación. En el ámbito laboral, fue servidor público adscrito al Instituto de Formaciones Profesionales de la Fiscalía General del Estado, ahora adscrito al área de Visitaduría General de dicha institución del Estado de Veracruz. Dentro de su experiencia como docente, ha capacitado a fiscales, peritos, policías adscritos a la Fiscalía Especializada en Responsabilidad Juvenil en el 2019, en el curso de especialización para agentes del Ministerio Público y o fiscales con enfoque en el sistema integral de justicia para adolescentes. De igual manera, a policías ministeriales, estatales, navales y militares, igual en el año 2019, en el curso taller Aspectos Generales del Sistema de Justicia Penal, Actuación policial. Finalmente, dentro de sus reconocimientos, ha sido 2 veces segundo lugar nacional en los concursos nacionales de juicio oral y audiencias preliminares organizados por California Western School of Law, así como a mejor audiencia inicial en defensa y la mejor formulación de imputación de fiscal en dichas competencias. Le damos la bienvenida, maestro y amigo Eduardo Maiz Ariñana. Muchas gracias, David. Gracias por esta invitación, te lo agradezco. Y bueno, para no perder el tiempo, vamos a comenzar. Tomando en consideración de que, bueno, puede escucharnos cualquier tipo de persona a través de este medio, voy a tratar de comenzar desde lo básico. Así que he notado que muchas personas a veces desconocen qué es el Ministerio Público. Y como tal, el Ministerio Público es un ente o un organismo autónomo que le dieron personalidad jurídica y patrimonios propios. No solamente se le dotó de lo que sería la personalidad y esos patrimonios, sino también se le dio lo que sería autonomía, ya sea técnica, presupuestal y de gestión, y toda esta autonomía con el fin de que se aboque a la investigación de los hechos constitutivos de delito. El Ministerio Público como tal está facultado por una norma, por así decirlo, a rango constitucional, ya sea federal y local. En este caso, en el artículo 21, en nuestra Carta Magna, que establece la facultad de investigar esos hechos constitutivos de delito, que tendrá a su vez bajo su mando para esa investigación lo que serían los policías, y en el caso de Veracruz, en su constitución lo establece en el artículo 67, en la fracción primera. Esta noble institución, como tal, materializa su trabajo y su personalidad jurídica a través de los fiscales generales, que serían, por así decirlo, los titulares o encargados de este órgano autónomo, que a su vez, para su ejercicio de funciones, delegan actividades específicas al personal adscrito a la Fiscalía General, es decir, a sus trabajadores. Dígase a los fiscales, peritos y ministeriales, que serían el personal operativo, y en el mismo sentido al personal administrativo, llámese jefes de área, analistas y auxiliares. Bueno, esta conversación como tal nos vamos a enfocar en lo que sería en el personal operativo, no en el Claro, personal ok. administrativo. Sí, porque sería Y muy solo, amplio. sí, de hecho, y sería prácticamente platicar de la ley orgánica y su Así reglamento, es. y no es el caso. Bueno, como tal, cada uno en el sistema, lo que respecta al personal operativo, cada uno desarrolla un rol importante durante la investigación, o mejor dicho, uno de los objetivos del sistema, que es el esclarecimiento de los hechos. Y ahí es donde entramos en el tema que regularmente preguntan, ¿qué es la trilogía de la investigación? Bueno, el Ministerio Público como tal, mencionábamos, tiene el objetivo, que es investigar los hechos constitutivos de delito, que debe entenderse como la investigación de conductas que lesionan a nuestra sociedad y que están catalogadas en los códigos penales de cada estado. Y para lograr ese objetivo,
es que se cuenta con la trilogía, que son los fiscales, policías y peritos, que forman parte de la institución y que cada uno cumple con un rol distinto durante el desarrollo de esta investigación. También cabe señalar que cada uno cuenta con facultades distintas. Ok. Y cada uno desempeña actividades, como vuelvo a señalar, distintas y también tienen obligaciones distintas. Suponiendo, del Ministerio Público, mencionaste que cada uno tiene un rol en específico. En la trilogía investigadora, como mencionas, se encuentra el Ministerio Público, ¿no? La policía Sí, y los peritos. En este caso principal, ¿qué roles tiene el Ministerio Público? de hecho, vamos para allá. Como tal, el Ministerio Público cuenta con el rol principal de hacerse de conocimiento de los hechos y esos hechos materializarlos en un aspecto jurídico, así como también por velar que cada uno de las personas, en este caso que sería el policía y los peritos, se desenvuelvan conforme a las reglas establecidas, ya sea por los protocolos, por el reglamento y la ley orgánica, porque realmente el fiscal cuenta con un deber de garante y también de representación en los juicios ante un juez. Y prácticamente eso es lo que podríamos mencionar acerca de los fiscales. Cuentan con esa facultad o esa obligación de vigilar el desarrollo de la investigación, de que los actores que participan en esa investigación cumplan con sus obligaciones de acuerdo a los protocolos y las normas, y finalmente darle representación al Estado frente a un juez, porque al final tenemos lo que sería una división de roles que entró precisamente con la reforma del 2008, en la que vemos claro que hay una parte que acusa, que representa al Estado, vemos a la parte que sería la víctima, que busca una reparación del daño, Ok. vemos al acusado, también con el defensor, que busca obviamente que su cliente no caiga en lo que sería en la cárcel, una sentencia Así es. firme, y finalmente a lo que es el juzgador, que es la persona que va a recepcionar las pruebas, va a escuchar el conflicto y va a resolver. Así que sé que me pasé a otro tema, contesté tu pregunta con otro tema, pero es necesario más o menos Sí, hacer un poquito de contexto sí, acerca de es todo. importante saberlo, porque, por ejemplo, estabas mencionando lo que son las partes de la víctima, el imputado. Cada uno tiene un rol importante y es importante saberlo porque, por ejemplo, hay situaciones en las que uno no sabe o se confunde con los roles del juez y del Ministerio Público, porque uno piensa que al momento de que uno va dirigido al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene las facultades de un juez. Es lo que algunas personas confunden. Sí, piensan que por el simple hecho de que hagan de conocimiento a un fiscal acerca de una conducta que lesiona bienes jurídicos de dicha persona, ya es motivo suficiente para que pueda acarrear un resultado negativo, es decir, Así una es. sentencia, que lo metan a la cárcel, etcétera. Realmente no Cuando se funciona van así. detenidos nada más, ya piensan que ya van a la Ah, cárcel. Así es, y ahí es donde se llega a la confusión cuando fueron vinculados a proceso, pero durante el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares la persona se fue en libertad. Así es. Piensan de que ya se acabó el proceso, que Ya no hay no se más. les hizo justicia, no hay más, pero no, no va por ahí. Simplemente es una cuestión de desconocimiento acerca de cómo se desarrolla. Parece ser que tenemos fallas con el internet. No sé si podemos conectar. Ah, aún Leves así. fallas con el Leves internet fallas técnicas. Pues cosas, del hotel, sí, desgraciadamente. Sí, así es. pero no hay problema. ¿Podemos continuar? Sí, claro, te comentaba, citando al maestro Gilberto Aguirre Garza en su libro El proceso penal acusatorio, la investigación y la criminalística, mencionaba que son los funcionarios que ejercen la representación del Estado, llevando la investigación y la acusación en las causas penales. Efectivamente, como les mencionaba anteriormente, o sea, él es un servidor público, o sea, el fiscal es un servidor público facultado para la investigación de hechos criminales y su objetivo principal son los ideales estipulados en nuestra Carta Magna, en el artículo 21 y en el artículo 67, fracción primera de nuestro código, de nuestra Constitución del Estado. Pero bueno, esos son los ideales generales de la institución.
Como Claro. tal, el Ministerio Público cuenta con facultades específicas, aparte de las que ya tiene en general, siendo estas facultades específicas las que delimitan su margen de actuación, ya que, como mencionaba, en la trilogía de la investigación, cada uno desempeña un papel importante en la participación, en su participación, y en el caso concreto, el Ministerio Público, en el Código Nacional, se ve su participación en el artículo 131, en la que podemos ver claramente cómo se delimita en el sentido de que va a ser el que recibe lo que sería, por así decirlo, información respecto de la investigación de los hechos. Él no acude a realizar actos de investigación, quien acude a realizar los actos de investigación sería el policía, en su caso también lo que serían los auxiliares, que serían los peritos, y esas personas, ya sea los policías y peritos, tienen que rendir informes que les van a dar al Ministerio Público, así como también en el caso que hayan recabado indicios, también tienen que hacer del conocimiento al Ministerio Público, quien en su caso va a canalizar o va a apoyar a los policías y peritos para que los depositen en las áreas que correspondan, ¿no? Ok. Eh, y Entonces, bueno, mencionar, mm, dime. bueno, es lo que iba a mencionar. Entonces, lo que lleva a cabo el Ministerio Público es una coordinación entre la policía y los peritos. Él los coordina, por ponerlo de una manera. Así es, de acuerdo, así es, como tú mencionabas, es lo acertado. Tan es así que el artículo 21 establece que los policías se van a encontrar bajo su mando y dependiendo del estado, por ejemplo, en nuestra ley orgánica y su reglamento también se establece que no solamente se van a encontrar bajo su mando lo que serían los policías, también van a ser los peritos quienes van a ser auxiliares. Ok. Que, bueno, volviendo al tema principal, les decía, los fiscales pues vigilan eso, o sea, cuando reciben la información no solo tienen ese papel de garante porque lo que reciben tienen que verificar que se haya ejecutado de forma correcta de acuerdo a los protocolos y en ese momento lo ideal sería que se hiciera corrección del material, puesto que, por ejemplo, es decir, por ejemplo, si un policía detuvo a una persona, recibe y recabó ciertos indicios, mmm, va a tener que poner a disposición del agente del Ministerio Público lo que sería la persona detenida, los informes, el informe policial homologado, así como los respectivos indicios. El Ministerio Público en ese momento no solamente va a recibir esa información a través de esos documentos, también tendría que verificar que se hayan cumplido con los protocolos y la única forma de saber que se cumplieron con esos protocolos es dándole lectura a esos informes, viendo que todos los recuadros estén debidamente llenados y una vez de que estén llenados, pues en ese momento darle, por así decirlo, partida al policía para que se retire y continúe con sus actividades o las funciones que tenga que realizar, porque al final de cuentas son cuestiones que él podría llenar en ese momento. Sin embargo, Ok. en algunas ocasiones sucede que pues no se encuentra la información completa y eso obviamente genera un deterioro en la investigación, más que nada porque recordemos que el Ministerio Público cuenta con un deber de lealtad que está contemplado en el Código Nacional y este deber de lealtad debe entenderse como por así decirlo, la obligación del Ministerio Público en proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación. En ese entendido, que él debe cumplir con ese deber de lealtad, claro está que debe estar vigilando siempre que la información que le sea proporcionada sea exacta y Sea que la no adecuada. tenga lagunas. Así es. Ok. Máxime que igual de la información que vas escuchando, tanto de la víctima, testigos, en su caso, si es que declara el imputado, y también del policía, debe tener lógica. Porque si bien es cierto, cada uno brinda información de acuerdo a su perspectiva, lo cierto es que toda la información va en un solo camino y debe, vuelvo a reiterar, debe tener lógica. No sé si vas a realizar alguna pregunta. Sí, con referente a los indicios, en este sentido, suponiendo la detención de una persona sobre un hecho, por ejemplo, un robo, lo detienen en flagrancia, la persona, en este caso la víctima a la cual le robaron, va ante el Ministerio Público y pues se lleva a cabo la denuncia, ¿no? La carga de la Sí. prueba. Esto es un sentido en el que muchas personas también desconocen y por eso mismo no ejercen la denuncia. ¿A quién le corresponde? Porque eso es una duda que muchos tienen con relación ¿A quién a corresponde
La Bueno, primero que nada, la investigación y carga. todo lo demás. La carga de la prueba, exactamente. ¿Qué es y a quién le corresponde? Prácticamente la carga de la prueba consiste en que una de las partes tiene la obligación de demostrar que cierta persona realizó una conducta conforme a los actos de investigación que obran en la carpeta de investigación. Es decir, la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, siendo esta la parte acusadora, pues el agente del Ministerio Público, porque al final lo que estamos investigando son conductas delictivas. En ese orden de ideas hay una etapa llamada imputación, donde se le hace de conocimiento a la persona que se investiga cuáles son los hechos que él desplegó y posteriormente en una audiencia de vinculación a proceso, cómo es que esos hechos actualizan una situación jurídica que es penalmente relevante. En ese orden de ideas, lo que trato de aterrizar es que la carga de la prueba consiste en eso, en que la parte acusadora tiene que establecer de forma, pues a un estándar, pues no tanto de certeza, pero más allá de toda duda razonable, de que Enrique o Juan Pérez Estrada fue quien realizó, en este caso, cometió el delito de robo, bajo ciertas circunstancias. Esa prácticamente sería la carga de la prueba, de que una parte tiene que demostrar que los hechos que están narrando son ciertos. Y para esto cabe señalar que el artículo 259 nos permite o permite a las partes establecer cualquier hecho o circunstancia por cualquier medio, siendo este artículo conocido como el principio de libertad probatoria que tienen Así. las partes. Por lo tanto, en esa carga de la prueba, el Ministerio Público va a tener que presentar lo que serían los informes por parte de los policías, entrevistas por parte de testigos y las periciales, que sería la intervención por parte de los peritos. Dependiendo del caso en concreto, van a haber posiblemente cierta cantidad de entrevistas, tal vez una pericial y tal vez un informe. En este caso, el informe policial homologado, entrevistas de las personas que estuvieron en el lugar y una pericial. En este caso, creo que me mencionaba robo, tal vez una pericial en el evalúo de la cantidad de los objetos que fueron robados, etcétera, ¿no? Y prácticamente la carga de la prueba versa en eso, en que la parte acusadora tiene que demostrar los hechos que está afirmando. Ok. ¿Y En cuál era en- tu otra pregunta? no, a este momento era la única pregunta por el momento sobre la carga de de la prueba. Y la En cu- carga, la carga de la prueba se contempla en el artículo 130. del Continúa. Código Nacional de Procedimientos Penales. Procedimientos penales. Así es. Ok. Con relación a lo de la carga de la prueba, entonces se podría decir que la carga de la prueba le compete al Ministerio Público, pues es el quien realiza las investigaciones correspondientes para llevar a cabo las investigaciones, las indagatorias y lo correspondiente para llegar a la verdad de los hechos, ¿no? Así es. Aunque yo me atrevería a decir de que también hay circunstancias en las que la defensa puede adquirir cierta carga, siendo el caso Oh, ok. en siendo el caso en una defensa activa, que es cuando la defensa pretende establecer circunstancias que excluyen el delito. Estas se ven contempladas en el artículo 405 y prácticamente digamos de que esto versa sobre el tema de la teoría del caso. Por ejemplo, mientras el fiscal dice que May Sariñana fue quien le robó a David Valerio el día 3 de octubre del 2017 y lanza las circunstancias, la defensa tiene dos opciones. Puede ser pasiva, en el sentido que empieza durante el desarrollo de este proceso penal, lo único que va a versar es, en un momento procesal, desacreditar las entrevistas, que no existe coherencia, que las cosas no sucedieron así. En el caso de las periciales, tratar de desacreditar de que el perito hizo mal su trabajo, que él no tiene conocimiento sobre lo que está realizando, sobre el dictamen que realizó, y los policías que hicieron un mal ejercicio de sus funciones, que no plasmaron la información veraz, etcétera. Esa es una defensa, por así Activa. decirlo, pasiva. La Ah, activa va a ser aquella en la que postula una hipótesis que ok. prácticamente debe, bueno, no una hipótesis, sino que postula una teoría del caso distinta que debe entenderse como una circunstancia de hechos distintas a las del Ministerio Público y que se contraponen con esa conducta que lesiona a la sociedad. Caso concreto, mientras el Ministerio Público dice que May Sariñana fue quien robó, el defensor puede decir, no dudamos de que posiblemente exista una conducta consistente en robo a fulanito de tal, a David Valerio. Lo que sí se pone en tela de juicio es de que David Valerio nunca reconoció
a May Sariñana como la persona que le robó. Y de hecho, esta defensa postula o establece de que May Sariñana no pudo ser la persona que robó porque él se encontraba en un lugar distinto. Él estaba en una fiesta y empiezas a dar una narrativa de hechos. Cuando tú te vas por una defensa activa, prácticamente te estás obligando también a probar, porque Ok, al final de cuentas, cuando tú enuncias hechos, estás generando una obligación de probar, porque si tú enuncias esos hechos, es en razón de que cuentas o deberías contar con las con un pruebas. testigo, así es, con un testigo o con informes o peritajes que puedan sostener esa teoría del caso que tú estás postulando ante un juzgador. Ok, Y eso perfecto. prácticamente podría decir de que sí, la defensa puede adquirir carga de la prueba, por así decirlo, cuando postula hechos, pero eso no exime de que el Ministerio Público cuenta con la obligación de que debe probar que efectivamente se desplegó una conducta catalogada como ilícita en el Código Penal y que efectivamente May Sariñana fue quien desplegó esa conducta. Ok, perfecto. Me parece muy bien. Sí, y, Eh, ajá, sí. y bueno, continuando mencionábamos de que el fiscal pues cuenta con esa obligación de garante, ¿no? Cuenta con la obligación de verificar que en este desarrollo de la investigación, tanto el policía como los peritos se hayan actuado conforme a los protocolos y también podría decirse, no también podría decirse, el Ministerio Público también cuenta con la obligación de velar por los derechos humanos, ya sea tanto de la víctima como de la víctima ofendida, así como del imputado. Durante el desarrollo de esta investigación, su participación se ve reflejada a través, por así decirlo, a través del artículo 260 que habla a través de que habla acerca de los registros. El Ministerio Público ordena que se realice un acto de investigación y este acto de investigación lo puede realizar ya sea policía y perito. Ok, En este caso hay una circunstancia que quiero delimitar. Por ejemplo, un policía dentro de sus facultades también está el deber de investigar, por lo tanto también podría generar actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos solamente con el hecho de haber tenido conocimiento de esa noticia criminal, mientras que el perito como tal no. El perito requiere a fuerza, de acuerdo a nuestro reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que exista una solicitud por parte del agente del Ministerio Público o de la policía para que pueda actuar. Y esa podría ser una brecha totalmente distinta o una distinción que podríamos, ok, por así decirlo, postular acerca de cada uno de los roles. Además de que, bueno, enfocándonos más al perito, el perito pues prácticamente, bueno, no, bueno, lo que sería, quiero citar a Rafael de Pineda, que decía que el perito era la persona entendida en alguna, entendida que tiene conocimiento acerca de una ciencia, arte o oficio. En este caso, el Código Nacional, si bien es cierto, no reglamenta lo que serían las facultades del perito y demás, sí establece ciertas cuestiones. Por ejemplo, desde el artículo 172b del Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros vemos que existe durante el desarrollo de la investigación la posibilidad de que el Ministerio Público o Policía disponga de la práctica de peritajes, siempre que sean, bueno, peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos, porque recordemos que al final de cuentas, el Ministerio Público tiene que considerar lo que sería, tiene que actuar conforme a la debida diligencia, entendiéndose esta sí. entendiendo esta como actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos y también que surjan líneas de investigación, claro está, porque si no tienes líneas de investigación, No, difícilmente vas a poder seguir actuando, ¿no? así es. Y bueno, el punto es de que como tal el Código Nacional no dispone, en el caso de los peritos, facultades específicas, pero sí en el artículo 272 se establece por, por así decirlo, disposición del MP o de la policía para solicitar los peritajes y requisitos, pues bueno, podemos ver desde el artículo 369 que habla acerca de que debe poseer un título en la materia y que no tenga impedimento para el ejercicio de su profesión. Ok, Podría comentar que considera su servidor que si quieren hablar acerca de cuestiones, ya sea facultades, acerca de lo que serían los peritos, tendríamos que irnos directamente a lo que sería la ley orgánica o al reglamento. También depende, porque si, por ejemplo, existen lo que serían los protocolos, ya sea el protocolo nacional de cadena de custodia, que es
o Así el es. protocolo del policía con capacidades para procesar, que son reglas que se establecen para ya sea la intervención en el lugar del hecho o del hallazgo, y también es una forma, por así decirlo, de limitar cierto margen de actuación por parte ya sea de los peritos o de los policías. Esas serían, y les vuelvo a reiterar, lo que sería la ley orgánica y su reglamento. Como tal, por ejemplo, en el estado de Veracruz, podríamos verlo en el caso del reglamento, en el artículo 170, a partir del 170, que habla acerca de los peritos o los servicios periciales, y menciona que es un cuerpo integrado sustancialmente por peritos y que operan en auxilio de los fiscales. En ese reglamento es donde les mencionaba que se delimita lo que sería a los peritos, en el sentido de que para su actuación requieren lo que sería una solicitud, y bueno, ya dependiendo el acto de Investigación. la actividad a peritar, es que van a realizar ciertas técnicas, porque claro está que por así decirlo, cada arte u oficio del cual tengan conocimiento van a implementar técnicas distintas. En este caso, llámese, por ejemplo, no es lo mismo una inspección ocular que la intervención de un perito en criminalística de campo, en la que vemos que va a implementar diversas técnicas, ya sea para el levantamiento de huellas dactilares o el levantamiento de indicios, que, claro, cada uno requiere una técnica distinta para su recolección. Por ejemplo, ahorita, interrumpiéndote sobre ahorita que dijiste No, sobre el adelante. levantamiento de huellas dactilares, el levantamiento de cadáver, por ejemplo, Sí, hablando sobre ese tema en específico, sí. se ha hablado mucho sobre las muertes violentas, por ejemplo, el homicidio, el suicidio o los accidentales, ¿no? Un vehicular. Ajá. Eh, ¿Cómo se lleva a cabo el levantamiento de un cadáver? En ese sentido, en el ámbito legal, ahí se solicita lo que es un acto de investigación, se ordena o simplemente llegan y lo levantan, los servicios médicos forenses los llaman. ¿Cómo se ordena ese levantamiento de cadáver? Bueno, yo me voy a delimitar un poco a lo que sería el aspecto de funciones por parte del Ministerio Público, porque realmente, como tal, yo no he hecho un levantamiento de cadáver, claro está, no es mi especialidad, pero bueno, partiendo de la premisa, por ejemplo, de que, primero que nada, el Ministerio Público va a actuar, primero, de acuerdo a la noticia criminal, ya sea que tuvo conocimiento por una denuncia o a través de un llamado que se le hizo a agente de la policía o directamente a la institución. En este caso, regularmente va dependiendo. Por ejemplo, si es por parte de un policía, va a quedar asentado ya sea una constancia por parte del agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación, y va a recaer un acuerdo en el que posiblemente va a estar señalando que con motivo de la noticia criminal, y empieza a hacer una narrativa de hechos, se tuvo conocimiento que se encontró un cuerpo hallado sin vida en el lugar tal, 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 a la hora tal, y solicita primero que nada a un agente de la policía Ok. que se traslada al lugar. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que acordone el lugar y lo mantenga asegurado. Gira un oficio a lo que sería servicios periciales, al director de servicios periciales, para que designe perito que realice ya sea una intervención, bueno, ya no sea, va a solicitar que haya una intervención por parte de una persona en criminalística de campo, y también que se haga el levantamiento del cadáver para que se traslade a los CEMEFOS que están adscritos a la institución, y bueno, hay una intervención por parte de otro perito que haga la necrocirugía de ley. Y ahí es donde vemos claramente, bueno, la facultad que le establece el artículo 131, no recuerdo si es la fracción segunda o tercera, que habla que va a ordenar que se realicen actos de investigación, y menciono el 260 porque al final el 260 habla acerca de los registros, Ok. y esos registros son esas solicitudes, porque al final vamos a ver que en una carpeta de investigación la intervención del Ministerio Público se va a ver reflejada a través de los oficios. ¿Y qué va a contener ese oficio? Regularmente ese oficio va a contener lo que sería carpeta de investigación, el número del oficio, porque regularmente una institución lleva el registro de todos los oficios que va generando, todas las áreas, la fecha, a quién va dirigido, director de servicios periciales. Empezamos regularmente con lo que sería el fundamento, decimos con fundamento en el artículo y mencionamos toda la letanía
vaya, de por qué nosotros estamos facultados para hacer la solicitud que vamos a explicar. Ponemos fundamento con el artículo tal, 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 tal. Solicita usted, en este caso, designe perito para efectos de 2 puntos. Y ya empiezas a hacer el señalamiento de lo que quieres y Ok. terminas con tu firma. Eso sería todo. Esa sería la solicitud. Y bueno, en el transcurso de esa solicitud o en el transcurso de esas horas, lo que serían los policías y peritos cuando reciben esa información tienen que trasladarse al lugar y materializar su intervención. Todo lo que ellos hagan lo tienen que aterrizar, ya sea en un informe o en un dictamen. Regularmente en esos casos es un informe. En este caso, ¿qué protocolos intervienen? Bueno, primero que nada estamos hablando en el caso del policía, lo que sería el primer respondiente, porque tiene que llegar al lugar, acordonar el lugar, verificar si hay testigos, verificar si en ese lugar se encuentra probablemente la persona que desplegó la conducta delictiva, etcétera, lo que señala el protocolo de primer respondiente. Ok. Y prácticamente el protocolo de primer respondiente limita al policía solamente a acordonar el lugar, apoyar a las víctimas o a los testigos si es que se encuentran heridos, y también su intervención si es que se encuentra la persona que desplegó la conducta o no. Y también si se encuentra la persona que desplegó la conducta, no solamente el policía no solamente se va a regir sobre el protocolo de primer respondiente, sino también tendría que regirse por la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que también habla acerca de, por así decirlo, lo que antes llamábamos niveles de contacto, pero ya no son niveles de contacto, creo que es nivel del uso de la fuerza. Y bueno, eso también tendría que considerarse si va a haber, tendría que considerar el elemento de la policía durante su intervención. Y prácticamente vemos al policía que va a delimitar el lugar. Luego llega el perito y debo mencionar que también en ese lapso se deben llenar lo que serían formatos. Y vemos que el policía va a llenar lo que sería un formato de entrega del lugar. Porque si hay una intervención de un perito, como fue el caso que estamos mencionando, va a llegar el perito y se va a presentar con el elemento de la policía, el cual le debe dar el formato, o si no lo llena ahí, tal vez lo llene después, pero prácticamente debe haber un formato donde se haga entrega del lugar al perito, porque el perito va a realizar lo que llamamos una intervención en el lugar, para efectos de que haga el levantamiento de los indicios, etcétera, tome fotografías del lugar, así como también tal vez sea él o sea otra persona, otro perito, por así decirlo, que haga el levantamiento del cadáver. Y esa persona que va a intervenir va a aplicar lo que sería el protocolo del policía con capacidades para procesar, por así decirlo, también lo regiría, porque ese protocolo habla también acerca de la intervención y vemos de que en ese protocolo van a haber ciertas fases y esa persona que interviene en el lugar, no, de primera mano también va a verificar que se haya acordonado adecuadamente y si no, lo va a tener que acordonar. Posteriormente va a ser lo que sería la observación del lugar. Bueno, primero que nada, fijar como un lugar de mando donde va a tener sus objetos que van a servir para la intervención. Una vez de que ve que el lugar, que ya fijó el lugar de mando donde van a estar los objetos, va a verificar que el lugar se encuentra acordonado y dependiendo del lugar, si es abierto o cerrado, va a verificar ese acordonamiento, también va a verificar que haya solamente una entrada y salida del lugar y una vez de que ya verificó, que ya checó que todo está en orden, ya ingresa y ya va a aplicar lo que considere sería, por así decirlo, las técnicas a aplicar de acuerdo a los indicios que encuentre. Pero primera mano va a haber una observación y cada indicio que encuentre va a marcarlo, ya sea con un número, una letra, y al final esa marca va a tener una trascendencia porque lo vamos a ver en lo que sería la etiqueta por parte de los indicios, porque al final esos números van a dar una identidad. Es decir, realmente el fiscal lo que va a ver va a ser un informe y en ese informe le va a hacer una narrativa de los hechos, cómo fue que intervino, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el apartado de indicios puede ser que encuentre 6 indicios. Regularmente lo que he observado es que a esa identidad, en vez de usar letras, usan números. Y por ejemplo, si encontró 6 indicios, va a ponerle al primer indicio 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6, 6 de 6. Esa es la identidad del indicio que fue en el momento de, bueno, yo considero que es la identidad del indicio al momento de su intervención
y lo vamos a ver reflejado en la etiqueta, porque al final lo que sería la cadena de custodia y lo que sería la etiqueta es un breve concentrado de lo que se encuentra en el dictamen, Claro, porque realmente esa información ya se encuentra en el dictamen, pero así es. esa etiqueta y esa cadena va a servir para darle seguimiento a esos indicios, porque en la práctica se supondría que cuentes con una bodega de indicios, que hay una persona que resguarde Todo esos está debidamente indicios, etcétera. registrado, Así protegido es, y... así es. Pero sí es práctica la etiqueta y la cadena porque si llenas bien los espacios y como no contamos con bodega, a veces esos indicios pues no están tan a la mano, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí es cuando de forma práctica agarras el indicio, checas la etiqueta y ya notas que dice carpeta de investigación tal. Ah, bueno, ya sabemos que este indicio pertenece a esa carpeta de investigación. Dice que el número del informe es tal y que la fecha de recolección es tal. Bueno, en la carpeta de investigación la vamos a ojear y vamos a ver que el perito, aquí está el dictamen, aquí fue donde él hizo la recolección del indicio. Sí, todo en orden. Y bueno, volviendo al tema, porque siempre No, me sí, sí. desplayo de un tema a otro, volviendo al tema, el perito va a hacer una intervención y al final todas las actividades que realice las va a reflejar en un informe. Y una vez de que considere el perito ya terminó con esa intervención, va a liberar el lugar, porque recordemos que en un primer momento va a haber un aseguramiento que debemos entenderlo como una retención del lugar, nadie puede pasar. Llega la persona autorizada para intervenir en ese lugar, que por así decirlo debemos entenderlo como el procesamiento del lugar, realiza lo que considera que debe realizar, recoge lo que considera que tiene que recoger y libera el lugar para efectos de que ya pueda volver a su uso cotidiano y ya sea el perito o el elemento de la policía que fungió como primer respondiente, va a llevar, como menciono que tiene que aterrizarse todo en informes y también en formatos, esos informes y formatos se reúnen y se ponen a disposición del fiscal, el cual ahí es donde interviene y tendría que recibir esos informes y también tendría que verificar que se hayan cumplido con los protocolos. Y vuelvo a reiterar, la única forma para que sepas que se cumplieron con los protocolos no es solamente recibir los formatos por recibir, sino darles lectura y a través de la lectura verificar que se cumplió con los pasos señalados en el protocolo de primer respondiente, policía con Claro. capacidades para procesar, y en su caso de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Ok, perfecto. Y así sería como intervienes en el caso para el levantamiento de un cadáver. Como tal, no lo pueden hacer, no lo puede ser, A diestra y no pueden tener siniestra. conocimiento, así es, tienen que haber recibido una solicitud y conlleva todo eso, porque a lo que quiero aterrizar es de que siempre va a haber una intervención en un lugar cuando se trata de levantamiento de cadáver, estamos hablando que siempre va a haber un lugar del hecho o del hallazgo en el que se encuentra un cuerpo sin vida y siempre vamos a tener que ver reflejado lo que sería la intervención de un policía que asegura y la intervención de un perito, no solamente para el levantamiento solo del cadáver, sino también de diversos Fotografía indicios, y... fotografías, la posición en la que se encontró, etcétera. Ok. Y bueno, no sé si me ibas a realizar alguna otra pregunta. Habías mencionado hace rato, esto se retira un poco del levantamiento del cadáver, pero pues va muy conectado a eso, sobre la autopsia de ley. Normalmente eso es lo que mencionan mucho, ¿no? Sobre la autopsia de ley. Pero ¿a qué se refieren con la autopsia de ley? O sea, ¿cualquiera puede realizar la autopsia de ley? ¿No se lleva a cabo un protocolo tampoco para eso? ¿O solamente se realizan con respecto a muertes violentas? Realmente la autopsia de ley, igual como mencionábamos, el perito como tal no puede realizar dictámenes o peritar, ya sea sobre cuerpos, objetos, de forma autónoma, por así decirlo, que es totalmente distinto a la autonomía técnica que tiene. Claro. Para su actuación requiere lo que sería una solicitud y dependiendo de esa solicitud va a poder intervenir. En este caso de la autopsia de ley, pues si tenemos un cuerpo sin vida, regularmente recordemos de que el Ministerio Público busca lo que sería el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, al tener un cuerpo sin vida va a solicitar la intervención de un perito para efectos de que determine cuáles fueron las causas que motivaron la muerte de esa persona. Y dependiendo el resultado del dictamen va a poder determinar si esa persona, vaya, su muerte fue provocada por otra persona
o si su muerte fue por causas naturales. Y ahí es donde va a dar ese perito luz al fiscal para que pueda realizar una determinación, ya sea esa determinación un no ejercicio de la acción penal, o que solicite audiencia para formular imputación, o que solicite un archivo temporal porque requiere más actos de investigación, pero hasta este momento no hay líneas que permitan realizar más investigación. Tendría que esperar a que el policía continúe realizando esos actos de investigación, ya llámese entrevistas, inspección del lugar, etcétera, para poder allegarse de información y Claro. poder volver a girar oficios en los que solicite más actos específicos de investigación. No sé Oh, si sí, sí sí, sí, sí. respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, Muy bien. y bueno, prácticamente así de forma sencilla podríamos decir de que el Ministerio Público como tal no realiza los actos de investigación. El Ministerio Público ordena que se realice actos de investigación. ¿Cuenta con un papel de garante? Sí, claro que sí, porque él, como es el personal técnico, jurídico, tiene que verificar que el personal que se encuentra bajo su mando, como mencionábamos, policías y peritos, le entreguen esa información conforme a los protocolos o reglas que se han establecido para ciertas intervenciones. Hace un momento hablábamos del primer respondiente y el protocolo para el primer respondiente y el protocolo del policía con capacidades para procesar, y si es de indicios, la guía nacional, que igual dependiendo, también podríamos mencionar acerca del acuerdo 02-2015, que habla acerca de las etiquetas en el estado de Veracruz, y me parece trascendente, me parece un tema importante también porque también hay que tener, también ciertas etiquetas deben tener cierta información. O sea, no solamente es generar una etiqueta por generarla. No, sí, Tiene que claro. llenarse en esa etiqueta lo que sería, si mal no recuerdo, sería la carpeta de investigación, el informe o dictamen, se tiene que llenar esos rubros, la fecha de la recolección, el nombre de la persona que realizó la recolección, la firma de la persona que realizó la recolección, cuántos indicios son, la descripción del indicio, etcétera. Y todo eso tiene que verificar el fiscal. Por eso yo considero que tiene un papel de garante también, porque tiene que ver que se hayan cumplido con esos rubros. ¿Y qué procede si no se cumplió? Simplemente tendría que solicitarle al elemento de la policía que le está poniendo a disposición esos informes, que los vuelva a llenar, y si no, que solicite mediante oficio que vaya, venga a llenar esos rubros. O sea, realmente yo solamente diría que debería ser cuidadoso respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, vemos lo que es, porque hay una audiencia de lo que sería nulidad de una prueba, ya sea cuando se hayan realizado actos con violaciones a derechos humanos, y también ve la posibilidad del fiscal de subsanar ciertos actos cuando hablamos de cuestiones formales. ¿Y cómo podríamos decir que podríamos distinguir uno y otro? Bueno, hay actos de investigación que van a requerir control judicial y hay actos de investigación que no van a requerir control judicial. Esa podría ser una primera luz acerca de cuándo podríamos, para evaluar sobre todo si cierto acto de molestia generó, Ok. se hizo con o sin violación a derechos humanos. Y bueno, eso sería a partir del artículo 252 del Código Nacional. Por Lo que... ejemplo, ahorita Ajá, mencionaste que fuera de violación a derechos humanos y eso es un punto muy importante. Por ejemplo, que un familiar, regresando a lo levantamiento del cadáver, se lleva el protocolo sí, correctamente, que fuera sobre un homicidio, un impacto de bala, ¿no? Que fuera en la trayectoria de la parte frontal de la cabeza de la víctima y los familiares estuvieran enterados, o sea, prácticamente que hayan ok. visto todo el suceso. Se lleva a cabo el levantamiento del cadáver, se lo llevan a la CEMEFO, pero no quieren que se Ujú, lleve a cabo la autopsia de ley ok, en este sí, sentido. Y obviamente, pues eso se debe de llevar a cabo, ¿no? Para hacer las investigaciones correspondientes, pero los familiares no quisieran. Eso se podría considerar una violación a derechos humanos, pero no en el sentido tanto de la víctima, sino de los ofendidos, que en este sentido serían los familiares, porque pues la víctima es la persona
que recibió el impacto de bala. Y los ofendidos, pues son los familiares y no quieren que se lleve a cabo la autopsia. ¿Entraría en ese sentido? No sé si me expliqué. Te explicaste totalmente bien. Primero tendríamos que partir de que los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos no son de carácter absoluto, tienen sus delimitaciones. En este caso, siempre los derechos humanos son limitados cuando nos encontramos en presencia de, por así decirlo, la investigación criminal. Y está contemplado hasta en los tratados internacionales que se habla ciertos supuestos en los cuales los derechos humanos no, por así decirlo, no se van a quitar, simplemente se van a limitar. Y considera tu servidor que en el caso en concreto así anuncien derechos humanos, yo, si fuera el fiscal de ese asunto, continuaría aún así solicitando que se lleve a cabo la necropsia de ley, puesto que, pues, claro está, de la narrativa de hechos que me acabas de dar, que una persona fue privada de la vida y es indispensable para el esclarecimiento de los hechos que se lleve a cabo esa intervención por parte de un perito para que, vaya, se refleje a través de su pericial la causa de la muerte, que si bien es cierto, hay testigos y todo, es indispensable la intervención de un perito para que especifique que efectivamente fue el arma tal, la bala tal, porque recordemos que también hubo, regularmente en esos casos en concretos también hay lo que sería la intervención de un perito en criminalística de campo, recoge los indicios y si estamos hablando de un arma, estamos hablando que también hay una intervención por parte de un perito en balística y ese perito también analiza, por ejemplo, cuál es el tipo de arma, etcétera, que se utilizó, checa lo que serían los casquillos y vaya, lo que señalan en la pericial. Pero el Claro. punto es de que yo aún así la llevaría a cabo por esas circunstancias, de que sigue siendo, de que en este caso en concreto se permite realizar un acto de molestia. Tan es así que podemos ver que los derechos humanos no son tan absolutos, que por eso existe la división o que serían actos de investigación sin control judicial y actos de investigación que requieren control judicial. Caso en concreto, por ejemplo, la que me gusta mencionar mucho, lo que sería una inspección corporal. Para ti, ¿qué Ok. es una inspección corporal? Aquí también he tenido la controversia, porque normalmente pues la inspección corporal sería en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, tanto ocular como física. Así es. Dame unos segundos. Déjame ver si utilicé el término correcto, porque es curioso del Código Nacional que a veces, ¿cómo lo puedo decir? Utiliza términos que las personas utilizan términos que no son los adecuados, más cerca de... Dame unos segundos. Sí, sí. No, perdón. La revisión corporal. ¿Qué es una revisión corporal para ti? Sí, porque inspección de persona, inspección del lugar, inspección del vehículo. ¿Qué es para ti una revisión corporal? Pues la revisión corporal, bueno, ahí entra, o yo así lo entendí, ¿no? Como te lo había mencionado. Puede ser tanto ocular como física. Es que ahí está el detalle. Como tal, dependiendo, podemos confundir una inspección de acuerdo al Código Nacional, una revisión corporal de acuerdo al Código Nacional. Algunos lo toman como a la inspección, pero la revisión corporal es la entrega voluntaria de toma de muestra, ya Ok, sea de fluidos y demás. Y la toma de muestra como tal es cuando requieres por parte del imputado ciertas muestras, ya sean fluidos, etcétera, pero como no te las quiso dar, tú recurriste ante un órgano de control, le especificaste por qué es indispensable la toma de muestra de la persona que se está investigando y te la autoriza. Y ahí es donde yo digo que podemos ver claro que los derechos humanos son limitados, porque en el caso en concreto vemos que en un primer momento el Ministerio Público va a solicitarle una revisión corporal. Oye, ¿sabes qué? Necesito fluidos necesito que me proporciones estos fluidos para que se realice con esos fluidos tal dictamen. Te informo que estás en tu derecho de negarte para ok, otorgarme esos fluidos. Y la persona va a decidir si los entrega o no. Si los entrega de forma voluntaria, estamos en fácil. presencia de una revisión corporal.
Si no los entrega, es requisito ese para que pasemos una toma de muestra en la que, vuelvo a reiterar, solicitas una audiencia, al parecer innominada, ante un juez de control, en la que vas a explicar el por qué requieres esos fluidos de esa persona, cuál es el objetivo con esos fluidos y especificar que ya te los negó, porque es Sí, un claro. requisito indispensable. Sí, claro, que te los negó es un requisito indispensable. Y obviamente, como estamos en esos momentos en la etapa de investigación y de acuerdo al 261, ya sabes, dato de prueba, medio de prueba, prueba, el estándar en teoría sería dato de prueba y tendríamos que enunciar cuáles son los datos de prueba que nos permiten establecer esa relación entre el imputado y lo que se busca con esos fluidos, es decir, si fue una persona, si desgraciadamente una persona sufrió una violación, de él, la revisión de sus prendas se localizó vellos públicos del posible agresor, ya se hizo una pericial donde se detectó de que esos vellos no le pertenecen a la persona que fue violada, sino a una persona desconocida. De los actos de investigación sabemos que hay una persona en específico que pudo ser el probable. Bueno, y ya también ya le dimos personalidad a esa persona porque se solicitó por parte de la gente del Ministerio Público que rindiera una declaración, etcétera. Obviamente, como todos en la primera intervención, llegan, se apegan al 20, designan un defensor. Bueno, yo me acercaría, hablaría con el defensor, sabes que voy a requerir esto, hago, giro un oficio para efectos de que se ponga en conocimiento a la parte investigada, al, al investigado, vaya, y a lo que sería su defensor, que me den contestación señalando de que no quiere proporcionar lo que serían vellos públicos por parte de la persona que se investiga, y Ok. ahí es donde te digo, procede lo que sería la toma de muestras, solicito la audiencia, y todos esos datos que acabo de mencionar tendría que enunciarlos en su momento oportuno ante el juez para poder justificar ese acto de molestia, porque regularmente cuando estamos hablando que se lleva a cabo una investigación de hechos con unos hechos delictivos, estamos hablando de que se van a realizar actos de molestia que están justificados en la misma investigación, porque todo te va llevando a que continúes. Lo único que te podría suceder, lo único que podría suceder que se puede reflejar en casos de desaparición forzada es de que, bueno, por más que investigaste, por más que preguntaste, ya no surgen líneas de investigación. Es decir, ya no sabe el fiscal por dónde más buscar información. Ya entrevistaste a todas las personas que te han mencionado, ya realizaste diversas periciales de acuerdo a los indicios que has recolectado y ninguna te ha brindado información certera acerca de qué más necesitas buscar. Porque al final, todos esos datos de investigación llegan a lo mismo, que es que el Ministerio Público se allegue de información para poder establecer que fulanito de tal desplegó una conducta y eso solamente se ha reflejado en la carpeta de investigación. Ok, perfecto. Sé que hablé de varios temas a la vez, pero No, no, está muy bien. así me suele suceder. No, está muy bien para que las cosas queden más Ajá. claras en este sentido. Y pues, qué mejor que ampliar un poco más las dudas también, porque ese es el sentido de investigar. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, volviendo a los peritos, nada más tendría que mencionar de que son personas que tienen conocimiento en una ciencia o arte, que estas personas se encuentran adscritas, bueno, al menos en el Estado, en la Dirección de Servicios Periciales. Esos servidores públicos, a pesar de auxiliar al Ministerio Público, ellos cuentan con autonomía técnica, es decir, Ok, sí se encuentran bajo el ejercicio, sí se encuentran bajo el mando del Ministerio Público, bajo su conducción, con la trilogía pero, de esa, investigación, ¿no? pero eso no implica que no tengan autonomía técnica en reflejar, ajá, sí, en reflejar en los dictámenes lo que ellos consideren de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento en la ciencia o arte, ¿sí? Ok, perfecto. Y bueno, eso prácticamente sería acerca de ese tema. No sé si tienes alguna otra pregunta que realizar. Este, Eh, Creo que prácticamente
sería eso, porque sobre el tema del levantamiento de cadáver como tal, cómo se ejecuta, no podría, no me lo permitiría mi conocimiento, No, desgraciadamente. así está muy bien. El objetivo de este tema, más que nada, Ajá. como ya lo mencioné, es realizar más investigaciones. Es que a las personas les des ese deseo de saber, de investigar, de averiguar del por qué, cómo se realizan, por qué lo llevan a cabo así, eh, cuáles son sus funciones, por qué son sus funciones, qué es lo que realizan, cómo lo realizan. eh, Porque vaya, hay muchas veces en las que uno simplemente se lo pregunta una vez, lo piensa, pero no lo analiza y no lo investiga. O sea, simplemente se queda en el limbo del pensamiento y ahí lo deja, divagando nada más y no se amplía el conocimiento, vamos. Y el objetivo principal de estas cápsulas, de estas pequeñas conferencias o como quieran verlas, es ese, que las personas interesadas en este tipo de temas se llenen un poco del conocimiento, mucho o poco de conocimiento, pero para que ellos mismos empiecen a investigar, empiecen a realizar y a despejar sus dudas o incluso ampliarlas para indagar un poco más. Así que, pues muchas gracias, amigo, licenciado, maestro, Gracias, por gracias. esto, por este tema, por permitirnos llevar a cabo esta pequeña charla sobre el tema de las facultades del Ministerio Público y el levantamiento del cadáver. Y pues no queda más. No sé si quieras agregar algo. Nada, por mi parte está, bueno, sería todo más que agradecerte por esta invitación, por brindarme el tiempo para poder apoyar en esta loable acto que es siempre compartir el poco o mucho, como tú mencionabas, conocimiento que uno tiene y cualquier cosa estamos a la orden. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo igualmente. Y pues para las personas que están viendo el video, no queda nada más que pues decirles que la cadena de custodia seguirá haciendo este tipo de cápsulas en colaboración con demás investigadores, con más compañeros, para que pues ustedes se sigan enriqueciendo. Y no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.